y que sería el modelo en base a una visión apostólica, según declara él. Originalmente, dice José María Escrivá de Balaguer, eran 13, pero uno desertó y quedó en el número perfecto que quería, que era el número 12. Y ahí surge la palabra G12, que significa gobierno de los G12. José María Escrivá de Balaguer, quien atrás, vamos a ver la expresión, una página atrás. José María Escrivá de Balaguer, Opus Dei, prelatura personal de la Iglesia Católica, cuyo nombre completo es Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, de ámbito internacional y cuya sede central radica en Roma. El Opus Dei fue fundado en 1928 en Madrid por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español, beatificado en 1992 y canonizado en el año 2002. Que por cierto, y aquí está un español hablando, se armó una tremenda, ¿cómo se podría decir?, alboroto en España, porque los mismos españoles estaban en contra de Juan Pablo II por haber canonizado a un hombre que muere, a un hombre que estaba en el manicomio, de eso, que termina negando la existencia de Cristo, y que José María Escrivá de Balaguer, fundador, que le da la gloria del Opus Dei, termina diciendo las siguientes palabras. Él dice que para llegar a ser un opudeísta completo y perfecto, tiene que pasar por cuatro encuentros. El preencuentro, el encuentro, el posencuentro y el reencuentro. Y hasta que se llega al cuarto, que es el reencuentro, entonces ya es un verdadero y legítimo opideísta. Es decir, cuando le preguntaron, recuerda en España el periódico del País, la entrevista famosa que le hizo, ¿por qué el sigilo? Cuando le preguntan el misterio, la gente venía hablando maravilla de los encuentros, pero maravilla. Inclusive la gente recibía espíritus de risa y pasaban hasta 3 días, hasta 4 días los católicos con aquellas experiencias del espíritu de risa. Pero cuando le preguntaban al católico cómo lo había recibido, decía, no puedo contar, no lo puedo decir, no puedo contar. Si quiere saberlo, entonces vea el próximo encuentro. Entonces cuando le pregunta al periódico, ¿por qué el misterio, el sigilo? ¿Por qué el sigilo en todo esto? Él dijo 2 razones. Dijo 2 razones. Número 1, despertar la curiosidad en los demás. Número 2, porque estamos formando un super ejército de 12 por 12 para el proyecto del nuevo milenio. Y de esa manera, dijo, parar el éxodo de nuestros católicos, y para ello prepararemos un ejército grande de 12 para infiltrarlo en las iglesias herejes y parar el éxodo de nuestros católicos. Ahora, ¿quiénes le llaman a ellos iglesias herejes? Somos nosotros. ¿Por qué prepararon un proyecto que le llevó casi 60 años para infiltrarnos en el nuevo siglo? Aquí hay un misterio entonces. ¿Qué está pasando en esto? ¿Quiénes son ellos entonces? ¿Quién es César Castellano? ¿Por qué? Qué casualidad que el Espíritu Santo agarró exactamente, si es que, hablando en alegoría, qué casualidad que el Espíritu Santo agarra exactamente el modelo de Escrivá de Balaguer, tal así, en crudo, y se lo da a César Castellano. José María Escrivá de Balaguer dice que él fue llevado a la cruz del Calvario y que él recibió en la cruz los dolores, los mismos dolores de Cristo en la cruz. Claudio Castellano dice en su libro que ella fue llevado a la cruz del Calvario y que recibió los dolores de Jesús en la cruz del Calvario. Que hay un misterio entonces. ¿Qué está pasando en esto? ¿Quién nos está diciendo la verdad entonces aquí? ¿O qué verdad asolapada, o qué mentira solapada con una verdad entre comillas se nos quiere meter? Las prácticas y estas cosas. Mientras paso a él, déjeme leer solo la introducción que ha hecho la organización que representa en este momento aquí Pedrito Medina. ¿Que representan cuántas iglesias, Pedrito, ustedes en México? 200 iglesias. Y se llama ¿cómo se llama la organización? La Confraternidad de Iglesias Cristianas en México. Después de considerar con detenimiento el movimiento Los G12, declaramos abiertamente nuestro rechazo a la adopción, implementación en la iglesia del Templo Sendero de la Cruz y de la Confraternidad de Iglesias Cristianas, como presidente que es él. Aquí está todo el documento donde ellos agarran los puntos y razones por las cuales la organización que representa a Pedrito Medina aquí rechaza
directamente en México. Y por supuesto, ya tiene antecedentes. Él es uno de los que sabe que iglesia donde va está fuera del concilio. Número 2, tiene razones Pedrito Medina, que es pastor de 2 de las iglesias más grandes en esa zona, entre Bronzeville y Matamoros. Más de 40 familias que se le fueron sin permiso a él, se fueron a los encuentros. Una vez que una familia va al encuentro, ya no son miembros de tu iglesia. Se van, a menos que el pastor se meta a la visión. ¿Por qué estamos diciendo eso? Pastor, ojo al Cristo. Anuncie, denúncielo con tiempo, prepárelo con tiempo en su iglesia, porque si no tus miembros se van a empezar a ir a los encuentros sin permiso tuyo, y familias que van a los encuentros es familia que vas a tener perdida. Inmediatamente entra con toda la documentación. Continúa el pastor Miguel Rosal. Lo que está diciendo el hermano Bolaínez en cuanto a esto último es cierto. Creo que lo tengo por aquí escrito, porque lo quiero leer tal y como está. En cuanto a los encuentros, por lo tanto tenemos que ir al apartado de encuentros. No lo tienen ustedes, pero déjenme leerles esto textualmente. En cuanto al funcionamiento, es importante observar que el G12 es un movimiento que no exige que los participantes de un encuentro sean miembros de la iglesia realizadora del evento citado. Por lo tanto, es posible ser uno de los 12 de algún líder y permanecer miembro de una iglesia histórica que no tenga encuadrado el modelo de G12. De esta manera, el movimiento, a través de sus encuentros, tiene una penetración más eficiente en el seno de las iglesias. ¿Me están siguiendo? Y permite a los líderes de la región ejercer control sobre miembros de otras iglesias sin que ellos se desvinculen, de momento, de las mismas. Es una obra de penetración. Y es ahí donde los pastores tenemos que ponernos las pilas. Supongo que me entienden la expresión esta, ¿no? La trajeron los colombianos a España y nos hemos quedado con ella. Esto no es bíblico. Romanos 15:20 dice, y de esta manera, dice Pablo, me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea que no es bíblico ya de entrada, ¿no? Si les parece, vamos a hablar un poquito sobre el G12, porque eso es lo que nos ha traído esta tarde aquí, ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos. Vamos a hablar del tren. Ustedes dirán que tiene que ver un tren con todo esto. Bueno, pues sí que tiene que ver, porque todo este movimiento de G12, así como otros movimientos afines, tiene mucho que ver con visiones, sueños. Y por supuesto que la palabra de Dios nos enseña acerca de visiones y de sueños, no tengo nada nuevo que decir, pero siempre que sean del Espíritu Santo, ¿verdad? Al menos yo como creyente creo eso, creo que el Espíritu Santo habla y muestra la voluntad del Padre a través de diferentes maneras, lo que llamamos dones del Espíritu Santo. Pero el problema es que el diablo, que es imitador absoluto de las cosas de Dios, pero para sus propios fines, también hace lo propio, siempre que puede, para intentar engañar a los que sobre todo somos muy ingenuos. Hay una hermana que está metida, es una hermana de la Iglesia de Inglaterra aludida, ¿bien? Y hace unos pocos años, cuando empezaron a entrar en el tema de los 12, de los G12, dice que tuvo una visión. Ahora, la hermana es una buena hermana, en principio. Era una hermana que yo la conozco muy bien, es tía de uno de los miembros de mi iglesia, y aquí es donde entramos con el problema, dicho sea de paso muy rápidamente, en cuanto a la división y el problema entre familias. La familia que está en nuestra iglesia en España está peleada sin quererlo con la familia, el resto de la familia que está en Inglaterra, en esa iglesia de G12. No se hablan, pero no es porque nosotros no queremos, o ellos no quieran hablarse con ellos, es que no pueden tocar ningún tema. Es división, es terrible lo que está pasando, ¿no? Bueno, esta hermana en cuestión dijo lo siguiente, dice que tuvo una visión y que veía que la iglesia esa de Inglaterra en concreto, estaba en un tren, y era un tren viejo, y entonces el tren dice que llegó un momento en que la vía muerta, llegó al final y ya no podía continuar. ¿Bien? No estoy captando la cosa. Entonces, que necesariamente la gente tenía que bajarse, la iglesia tenía que bajarse de ese tren viejo, hago el énfasis en viejo y antiguo, porque había un tren nuevo al lado, reluciente, con toda una vía abierta hacia el infinito y más allá, para entrar y montarse y marchar. Y así lo hicieron. Y entonces se montaron en el nuevo tren y partieron hacia el infinito y más allá. Hacia un nuevo paradigma.